Hola, muy buen día a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Valentina y mi acompañante es José y en el día de hoy traemos el primer capítulo de este podcast que es Una merienda de locos. Hola a todos, buenos días. Gracias por escuchar el primer episodio de nuestro podcast, hecho con mucho esmero. Esperamos que sea de su agrado y en realidad es un proceso en el que estamos aprendiendo, ¿no? Porque es nuestro primer podcast, tanto Sí, episodio como podcast en general. exacto, entonces esperamos que sea de su agrado y que se queden acá pues todo el podcast porque si no sería muy raro. La idea de nuestro podcast, pues, es mantenerlos entretenidos, ¿no? Alguna que otra persona le gusta dormir con podcasts, entonces también podemos ser la compañía que necesitan. Pero pues bueno, un poco sobre el nombre, porque elegimos este nombre tan Tan particular, peculiar. ¿no? Sí, Y qué queremos hacer con lo que estamos haciendo. bueno, Una merienda de locos creo que es un nombre que se puede reconocer, o sea, no sé, siento que es algo que si alguien ha leído, pues lo conoce, pues para los que no lo conocen, Una merienda de locos viene de un capítulo de Alicia en el País de las Maravillas, que es este capítulo, digamos, insignia en el que Alicia llega y conoce al sombrerero y a la liebre, y pues tienen una merienda de locos, porque literalmente es una merienda de locos. Y pues, qué mejor forma de hablar de lectura sentándose en una mesa, dialogando con una persona, tomando un café, pues digamos que ese sería el significado real de una merienda de locos para nosotros, y es que la lectura la asociamos siempre con un cafecito, una tarde lluviosa, de pronto una pequeña merienda y la compañía de alguien más. Sí, y pues eso nos conduce a la intención del podcast, ¿no? Porque realmente este podcast está centrado en la lectura, todo lo que tiene que ver con el mundo de la lectura, ya sea los libros que nos llaman la atención, los últimos lanzamientos, noticias. Pero pues claro que al ser un podcast de formato muy libre va a haber muchas tangentes y vamos a hablar de todo un poco, ¿no? La idea es Ujú. hablar de todo un poco. Exacto, pero el propósito de este primer episodio es sobre todo que nos puedan conocer un poquito y que también nosotros demos como una primera página a cómo fue que nosotros empezamos a leer y cómo nos adentramos en este mundo tan maravilloso que es el de la lectura. Entonces, no sé, José, si quieras empezar contando tu historia. Bueno, sí, pues en realidad no es como una historia digna de ser contada una y otra vez porque realmente mi llegada a la lectura no fue tan importante, ¿no? No fue algo que haya sido romántico ni conmovedor. En realidad fue porque estaba aburrido. Entonces, hay mucha gente me parece que hay mucha gente que llega a la lectura porque, no sé, tienen una biblioteca familiar muy extensa o son excluidos dentro de los grupos sociales del colegio y se inmersan en la lectura, no sé. Sí, puede Eh, ser. es como un patrón, ¿no? Puede ser un Mm, patrón. Lo cual no está mal, no está mal que la gente desarrolle un gusto por la lectura, no está nada mal. Pero por lo menos en mis épocas de colegio, que es donde se empieza a desarrollar el hábito lector y todo eso, pues a mí no me gustaba leer, en realidad no me gustaba para nada leer, ni siquiera los textos que colocaban de tareas, no. Realmente para mí la lectura hasta hace muy poco fue como algo que no importaba, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero pues uno de joven se preocupa por otras cosas. sí, es verdad. No, mis principales preocupaciones eran pues mis amigos, jugar en los recreos, cosas así. Mm, Pero no fue sino a final
pues de mis años de formación académica escolar, que me empecé a interesar un poco por todo lo que es la filosofía y las ciencias sociales, más porque en todos los colegios la gente ve sociales, ¿no? Que pues para muchos es una materia muy aburrida. A mí no me parecía aburrida, a mí me interesaba mucho. Mm, Pues no sé, o sea, uno ve los croquis de Colombia, los mapas económicos, eso sí es aburrido, pero hay otros temas que son un poco más históricos, un poco más de análisis contemporáneo de la historia de Latinoamérica, otras partes que se convierten en un tema interesante para leer y para averiguar. Entonces yo empecé con eso, con las lecturas que me llegaban a interesar un poco sobre la historia de Colombia o sobre la historia de Latinoamérica, ¿no? mm, Mucho más después fue que gracias a mi mamá, ella me consiguió un libro de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, pero pero, pues yo no lo leí. oh, O sea, al estaba ahí. principio no. Sí, estaba ahí Ok. existiendo, Sí, pero igual como todo el mundo tiene un libro así que dice uno, mucha gente lo lee, pero yo lo tengo ahí porque pues me gusta tenerlo ahí. Me lo regalaron, está ahí. probablemente fue porque yo le hice la promesa de que lo iba a leer. Mm, Pues ella me lo regaló y yo le dije, bien, lo voy a leer. Y pues obviamente ya no me creyó, ¿no? No, ella sabía que a mí no me gustaba leer. Pero tiempo después me senté y empecé a leerlo seriamente porque ya lo había abierto y ya lo había ojeado, ¿no? Uno siempre hace mm, eso. Cuando mm, consigue un libro, uno lo abre, lo ojea, lo mira, sí, tal vez se lee un capítulo. Pero esta vez sí decidí sentarme y comenzar a leer seriamente. Y pues creo que desde ahí estoy enganchado. No pude dejarlo. No pude dejar el libro quieto por más de 2 días. Lo tenía que leer muy seguido, ¿no? Me lo acabé sí. en muy poco tiempo. Mm. Y es un libro difícil, para comenzar, es un libro difícil. Sí, pues la gente diría que es difícil en cuanto que tiene muchas metáforas, tiene Ujú, muchos personajes y muchos mm, sucesos aparentemente inconexos, pero que van haciendo como eh, una red familiar muy sí. particular, ¿no? Pero sí, es verdad, hay mucha gente pero a mí me parece que eso es una típica excusa para alguien que no es muy lector, ¿no? Me parece que siempre la gente, no, este libro es muy difícil, siempre los libros son muy difíciles, ¿sí? O sea, Mm, Pues digo yo que es difícil porque, digamos que, no sé, uno se va acercando a la lectura con cosas, va subiendo uno como de nivel. Siento que Cien años de soledad está como a un nivel intermedio, no es como, uff, es el libro súper difícil, uno lo abre y eso, Dios mío, explota, no, pero sí es complicado de entender, en especial por la cuestión de los personajes, que los personajes muchos tienen el mismo nombre y tienen como hay un código que uno sabe que está hablando de otra persona y no de esa persona. Entonces, a eso me refiero con que es difícil, porque uno tiene que estar concentrado para poder leer un libro, o bueno, sí, ese libro. claro, y es que eso es la cosa, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que todo en la vida sea fácil, ¿no? Mm, Generalmente pienso que por eso hay mucha gente que se va a salir de este podcast a los 10 segundos porque dicen, bueno, la lectura es muy difícil, a mí esto no me llama la atención. es verdad. Ojalá no, Ojalá no. ojalá sí. Pero esa es la cosa, la gente está acostumbrada también ya a, a los audiolibros, que por cierto no Mm, me gustan, está acostumbrada mm, a las novelas,
a las novelas de televisión, que eso es contenido muy fácil de digerir, pero una vez uno traspasa la barrera de que algo es aparentemente difícil, uno descubre Sí, un mundo que es muy gratificante, ¿no? es verdad. Lo podría comparar con tocar un instrumento o ser hábil en algún deporte. Al principio es Mm, muy difícil, al principio uno está destinado a errar. Y a mí me ha pasado muchas veces, por eso mismo es que no me introduje al mundo de la lectura tan fácilmente, porque muchas veces fallé, muchas veces mm, aprendí a dejar las cosas un tiempo, ¿no? Porque sí, uno no se puede forzar a que le guste la lectura, uno se puede forzar a leer, claramente. sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo a disfrutar una lectura, Exacto, sí, es muy diferente. sí. Bueno, a diferencia tuya, mi historia sí es un poquito diferente. Yo, cuando era niña, me acuerdo mucho, mi abuela tenía la costumbre de leerme un cuento siempre. O sea, ella abría un cuento, un libro de cuentos que todavía tengo y que conservo mucho porque me recuerda mucho a ella. Y es que ella abría el libro de cuentos y eso era un libro así todo lleno de dibujos y ella cada vez que me leía el cuento hacía las voces de los pajaritos y yo no sé qué. Bueno, el caso es que ella siempre abría el cuento y me leía algo. Y después ella usó ese mismo libro para que yo aprendiera a escribir. Entonces me hacía dictados con el mismo libro. Después me hizo leer el libro una y otra y otra y otra vez. Y digamos que desde ahí empecé yo a cogerle ese gusto a la lectura, desde muy chiquita. Solo que uno va creciendo y ese gusto que uno va desarrollando que hay como despierto, pero como dormido, como que sí, como que no. Y eso me pasó a mí. Yo dejé de leer más o menos cuando estaba en sexto. Dije, ya no quiero leer más. Entonces, digamos que no me volví a acercar a un libro, no volví a abrir un libro, aparte de que como estaba acostumbrada a que los libros de cuentos traen dibujos y todo eso, cuando abría un libro y no veía dibujos era como, no, yo ya no quiero leer eso. Y creo que le pasa a muchos niños, los niños están acostumbrados a que los cuentos tienen dibujitos y cuando abren un libro y ven que no tienen dibujitos es como, no, yo no voy a leer eso. Y me pasaba lo mismo a mí. Y ya después, pues uno empieza a desarrollar otros tipos de hobbies. A mí me gustaba, pues me gusta todavía mucho dibujar, entonces pues, me concentré más en eso y pues a estar con mis amigos y la familia y bueno, ya después de un tiempo me enganché mucho con esas películas de los Juegos del Hambre. Uy, Sí, y me encantaban, o sea, pero para ese tiempo las estaban estrenando, entonces solo habían dos películas de los Juegos del Hambre. No había una tercera y yo quería pero saber qué pasaba. era Había una el libro, trilogía. estaba el libro, exacto. Ok. Entonces yo dije, como no, yo quiero saber qué es lo que pasa porque eso me tiene enganchadísima, quiero saber qué pez. Entonces me acuerdo mucho que tenía una compañera que ella siempre llevaba un libro al colegio, o sea, se sentaba en el salón cuando había como ese descanso entre clase y clase, abría el libro y empezaba a leer. Y yo dije como ella debe tener el otro libro, o sea, estoy segura de que lo tiene. Y en efecto, lo tenía. Y yo me acuerdo, me acerqué como, hey, ¿tienes el libro este, el tercero de los Juegos del Hambre? Y ella como, sí, sí, te lo presto. Y yo, sí, por favor. Y al siguiente día me lo llevó al colegio. Y yo cogí ese libro y no me aguanté las ganas y o sea, hice exactamente lo mismo que ella hacía. Me senté en mi puesto en medio de clase y clase, abrí el libro y leí el primer capítulo y dije como, no, esto no puede ser, no puedo parar. Y llegué a mi casa y no hice tareas ni nada, sino abrí ese libro y lo empecé a tragar, literalmente, me lo tragué y lo empecé a leer y lo empecé a leer y lo empecé a leer. Y así, me acuerdo que lo leí en 2 días y ese fue como el momento, el despertar de mi ser lector otra vez. El Em, renacer. el renacer, exacto. Y después de ese libro yo se lo devolví, me acuerdo, y ella me miró y me dijo,
¿quieres que te preste otro libro? Y yo, bueno, y ella me empezó a prestar libros y desde ahí empezó mi gusto por la lectura. Y ya después, cuando salía con mis papás a los centros comerciales o cosas así, entraba a la biblioteca y yo les decía, espérense un segundo, quiero comprar un libro. Entonces, bueno, miraba, miraba, miraba y compraba tres, un libro y así empecé. Usualmente empecé, pues yo no empecé tan difícil. Yo empecé con literatura juvenil y Sí, después me empecé como a adentrar en cosas más difíciles. Ya después en el colegio también nos dejaban lecturas pues chéveres. Me acuerdo que el perfume también lo leí en el colegio y qué libro tan escalofriante, espeluznante. pero bueno. Y también leí 1984 en el colegio, em, libros de Gabriel García Márquez, como El amor de los tiempos del cólera. Y así fue como adentrándome a la lectura y pues ahorita estoy en medio de clásicos, de conocer Sí, más acerca de la literatura clásica, sí. uno tiene etapas, ¿no? Mm, Pero lo que mencionas brinda un punto interesante y es la literatura juvenil, particularmente los Juegos del Hambre. Sí, mm, a mí me parece que la salida de esas películas y que mucha gente haya tenido una afición por esas películas, particularmente los jóvenes, me parece que le dieron un poco de, como un poco de aire fresco a los libros, ¿no? sí, Generalmente pues uno no escuchaba que estuviera de moda leer, sí, leer nunca fue como algo que destacaba, pues era algo que uno tenía que hacer, pero nada más, pero cuando salieron estas películas la gente automáticamente compró los libros. Yo recuerdo que muchos de mis compañeros del colegio llevaban el libro y lo mostraban el y libro se tan chévere, jactaban, sí, se jactaban de poder leer un libro, ¿no? O sí. sea, Mm. se daban cierto aire de, Estoy leyendo un libro, sí, sí, pero el título así grande, estoy leyendo un libro. No sé de sí, qué va, exacto, pero lo estoy leyendo. pero lo estoy leyendo. Sí. Pero pues esas lecturas también son muy fáciles de digerir, ¿no? O sea, Mm, sí, sí, o sea, mucha gente diría que son libros buenos, pero más que ser eso, son como una entrada para mucha gente, ¿no? Y estoy seguro que la mayoría de los que nos escucha o escuchará han, han, han leído algún libro de esos. Yo no me incluyo mm, ahí, yo no me incluyo en esa lista de haber leído Los Juegos del Hambre. sí, es verdad. Y no sé, nunca me han llamado la atención, Es realmente. que los Juegos del Hambre pegó muy duro, principalmente porque la trama era distinta. O sea, sí, nos hablaban de un romance, pero al momento de mostrarnos como ese mundo cruel, ese mundo en el que o sea, como la desigualdad estaba muy presente, como que enganchaba, o sea, enganchaba ese romance en medio de ese mundo. Y creo que por eso pegó muy duro y también hay que aceptar que gracias a los Juegos del Hambre muchas personas empezaron a como adentrarse en el mundo lector y no solo con los Juegos del Hambre, sino con literaturas así juveniles que le sacaron películas y decían como, bueno, está basada en un libro, a la gente le daba curiosidad por saber cómo se desarrollaba eso en un libro, qué Sí, cosas, aparte porque las películas no te cuentan todo, o sea, las películas es como un abrebocas a lo que ocurre dentro del libro y te cuentan las cosas importantes y relevantes, pero los libros comparados con una película es totalmente distinto porque los libros te cuentan los detalles, los sentimientos, te cuentan la atmósfera, algo que no puede hacer una película. Entonces creo que ahí es donde pega.
donde impacta. Sin duda. Aunque, pues, tienes razón de ese libro, de los Juegos del Hambre y las películas que salieron. Se vino como una avalancha, ¿no? Una avalancha de libros juveniles que despertaron la chispa en mucha gente. Mm, Porque pues nosotros tenemos unas historias particulares, pero cada quien llega a la lectura de una manera distinta, ¿no? Cada exacto. quien tiene su propia historia de cómo Mm, conoció. Pero estoy seguro que muchos jóvenes como nosotros, pues empezaron con los Juegos del Hambre o Bajo la misma estrella. Recuerdo, recuerdo que también eh, del mismo autor, Buscando Alaska, también era un libro muy sí. mencionado por mis compañeros. Y pues Mm. todo eso, ¿no? Eso ya sería otra cosa, argumentar si son libros buenos, ¿no? Pues yo no sé, o sea, yo no creo en eso de que un libro sea bueno o no. O sea, sí es cierto que hay autores que tienen una narración más fluida, que tienen una forma de narrar más poética, digámoslo así, porque uno no puede comparar un libro de Gabriel García Márquez con un libro de literatura juvenil, obviamente no. Sí, Es totalmente distinta la narración. Pero siento que sí hay libros que son un abrebocas, o sea, es como un libro que te ayuda a adentrarte en una narración. Es como los cuentos infantiles, tipo, yo qué sé, los hermanos Grimm, tienen una narración sencilla, pero cuando lees otro tipo de libros y vas como subiendo de nivel, digámoslo así, pues la narración se va complicando y va siendo más difícil de entender y más compleja. Pero sin embargo, eso no le resta a los otros libros que no tienen ese tipo de narración. O sea, es como un libro es un libro y ya, o sea, digo yo, un libro es un mundo distinto para un público diferente y pues siento que eso es lo que lo diferencia. O sea, algo que también pega mucho con la literatura juvenil es el tipo de narración que utilizan estos libros y es que es una narración que se acerca al público al que va dirigido. O sea, un adulto lee eso y es como extraño, porque obviamente están leyendo un lenguaje que es de nosotros, que es juvenil. Entonces, pues también esa es como la diferencia. Yo no siento que haya libro bueno o malo, sino que es distinto. sí, pues apunta hacia a una audiencia distinta, ¿no? Exacto. Y pues siempre va a Además, estar el estigma de que los jóvenes son de otro mundo, son distintos, ¿no? ujú, Siempre los adultos van a mirar a los jóvenes como bichos raros, porque pues en la época donde nuestros padres eran jóvenes, pues no era nada comparado con lo que ahorita nosotros vivimos como jóvenes. Entonces, exacto. de pronto esas lecturas no estén diseñadas para un tiempo específico, para un público y para un tiempo específico, Sí. ¿no? Bueno, y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de libros que son de autores norteamericanos. Es cierto que nos están narrando, pues, digamos, una historia que es cercana a nosotras, pero igual están hablando de otro contexto, porque igual acá en Colombia también hay autores que escriben literatura juvenil, o bueno, que escribieron, como fue en el caso de Andrés Caicedo, con Que viva la música. O sea, Andrés Caicedo y Que viva la música es para jóvenes, ese libro es para jóvenes, porque habla de un contexto totalmente juvenil. Y a Sí, veces resaltamos los libros de literatura juvenil como los libros de autores norteamericanos, como lo es son verdad, John Green, se pierde exacto, la la... autora de Los Juegos del Hambre, o sea, Sí, es verdad, la literatura juvenil encompasa mucho más que el movimiento norteamericano de hace poco, ¿no? ujú, Eso es una parte, tan solo una parte mínima de lo que es la literatura juvenil. Pero sin embargo, yo creo que le podemos aplaudir y le podemos dar el mérito a esa literatura y a ese movimiento de introducir a mucha gente a la lectura, como a ti. es verdad, es verdad.
Y pues esa es la Sí. cosa, ¿no? O sea, la idea es que la gente llegue a la lectura y se sienta cómoda, porque lo que venía diciendo hace poco, hay gente que no se siente cómoda leyendo, hay gente que ve la lectura como una obligación. Y es que a mí me parece que eso también es la razón por la que mucha gente no se interesa por leer alguna novela o algún libro, porque lo ven como una obligación. Desde el colegio nos obligan a leer, Mm, lo cual no es sano para desarrollar un hábito que uno disfrute, ¿no? exacto. No, y bueno, este es un consejo que yo doy para las personas que están escuchando este podcast y digamos que no son tan aficionadas a la lectura, que siempre que busquen un libro que sientan que les habla. Es que no sé cómo expresarlo. O sea, cuando uno está entrando a este mundo de la lectura, uno tiene que buscar como temas de interés, es que se dice. O sea, si estás interesado por saber algo del fútbol, pues busca libros que hablen del fútbol. O si te gustan los romances, un libro de romance es bueno para leer, como para empezar a adentrarse y ya pues uno va como cogiéndole el gusto. Sin duda. Hay que interesarse por algún tema, es Mm, verdad. Eso es ujú, completamente cierto. Hay que interesarse por algún tema. Por ejemplo, a mí pues de leer Cien años de soledad, estuve buscando qué más leer, ¿no? mm. ¿Qué más llenaría ese vacío en mi cerebro que solo se puede saciar con la lectura? Y pues a mí me empezó a interesar un poco los libros clásicos, ¿no? Eso también es un tema en sí, porque la gente ve temas como el fútbol, la música, sí, pero la literatura clásica, los libros que hay que leer, también son un tema en sí, ¿no? Se han hecho Mm, muchas investigaciones sobre ellos y todo eso. Aunque sí. admito que es un poco aburrido, ¿no? O sea, ¿quién diría que, bueno, vamos a interesarnos por la literatura clásica? Sí, Pero algo que es chévere de la literatura clásica, a pesar de que es aburrida a veces, pero algo chévere es conocer como el lenguaje que utilizaban en ese tiempo para contar una historia. O también sí, como la literatura clásica, a fin de cuentas, son los cimientos de lo que estamos leyendo hoy. O sea, la literatura juvenil no existiría sin la literatura clásica. claro. Pero pues yo no diría que es Mm, aburrida, yo diría que lo aburrido es que a uno le digan como, hey, estoy muy interesado en la literatura clásica, ¿no? O sí, es sea, verdad. imagínate aproximarte a alguien que no es lector y empezar a compartir de una manera eh, muy extasiada tu gusto por la literatura clásica. Yo creo que la otra persona se sentiría abrumada. Sí, sería como, ok, Ok, gracias. sí, muchas gracias. Interesante dato, interesante aporte. Sí, Pero pero no, bueno, hay que leer de todo también. ujú, es verdad. Entonces, en resumen, yo llegué a la lectura por el aburrimiento. Y yo llegué a la literatura gracias a los Juegos del Hambre y a mi abuela. Hay que atribuirle a mi abuela. Más que a los Juegos del Hambre, diría yo. Sí, más que a los Juegos del Hambre, es verdad. Bueno, esto sería ya nuestro, nuestra conclusión del podcast, del capítulo de hoy. Así Primer que capítulo. el primer capítulo, exacto. Creo que me voy a atrever. Este primer capítulo y los siguientes capítulos y el podcast va a estar publicado en YouTube. Así que si alguien quiere hacernos un comentario o quiere hablar sobre su historia y cómo llegó a la lectura o si se está adentrando pues en este mundo, por favor dejen su testimonio acá en los comentarios. No, no estaría mal que lo Es verdad, hicieran. estamos abiertos a sugerencias. Somos Exacto. primerizos, no nos den tan duro, pero siempre las críticas son buenas, ¿no? Hay Ajá, que estar abierto a las críticas de todo tipo, porque exacto. pues uno no nace aprendido. Ajá. Y, y, Entonces, y es una experiencia bonita, ¿no? sí, es El verdad. podcast.
Es algo que Es desde verdad. hace mucho queríamos hacer. Y que llevamos planeando mucho tiempo, así que nada, comenten, dejen su historia, dejen sus críticas constructivas y cuéntenos qué más quieren que toquemos para próximos capítulos. Críticas constructivas, destructivas, de todo tipo. Somos todo Ajá, oídos. Creo que ya ajá, tenemos una barrera para que no nos afecten las críticas. sí, O es verdad. probablemente lloremos como bebés y dejemos de hacer el podcast. Renunciemos, que sea solo una temporada, un capítulo y ya. O Oh sería my muy God, triste. No, no, sería no. muy triste, ¿no? Con la No, frente en alto. sí, es verdad. Bueno, entonces, con esto los dejamos. No se les olvide, pues, comentar. Y obviamente suscribirse y activar la campanita, porque ¿cómo van a saber cuándo vamos a subir el segundo capítulo? Por favor, la merienda de locos. ¿Cuándo van a subir su próximo capítulo? No puedo esperar. Es como la primera vez que leo un Exacto. libro. Nada, No. hasta la Bueno, próxima. hasta la próxima. Chao. Adiós.